Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El estudio de hoy es titulado Amán y Satán. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther capítulo 5 versículo 2. Amigos, pasamos de la historia de Ruth a la historia de Esther, que es la principal del estudio de esta semana. La historia de Esther incluye a Amán, un personaje ávido de poder, y a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el imperio, por encima de todos los demás príncipes. Esther capítulo 3 versículo 1. En Ezequiel capítulo 28 versículos 11 al 15 e Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 se encuentran algunos paralelos entre Lucifer y Amán. Cabe resaltar que un paralelismo o paralelo es una figura retórica de la literatura que tiene que ver prácticamente o sencillamente con algo que es parecido o igual, tiene semejanza, y entonces se ubican de dos en grupos y se presentan las similitudes que hay. Dicho esto, entonces hay un paralelo entre Lucifer y Amán, un malvado enemigo de Dios y de su pueblo. Las interacciones generales de Satanás se ponen de manifiesto en la historia de la tentación de Cristo, en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del mundo, según Mateo capítulo 4 versículos 8 al 11. Cristo, como hemos visto, vino a redimir al mundo y a reclamarlo como suyo, y lo hizo como uno de nosotros. Jesús es el pariente redentor y, por supuesto, el precio que pagó para redimir al mundo fue muy alto. Vemos en Apocalipsis que el ansia de poder y adoración por parte de Satanás conduce a este mundo a su crisis final. Sus enemigos logran que la humanidad, excepto unos pocos, se maraville y adore a la bestia, según Apocalipsis capítulo 13 versículos 3 y 4. Entonces, recurre a la fuerza contra los pocos renuentes a ello. Amán se da cuenta de que Mardoqueo, uno de los elegidos de Dios, no reconocía lo que aquel consideraba su derecho, ya que no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Por lo tanto, se llenó de ira, según Esther capítulo 3 versículos 5 y 6, y se empeñó en borrar a todo el pueblo de Mardoqueo de la faz de la tierra. Aquí vemos un paralelismo entre Amán y Satanás. Vamos de inmediato a nuestra pregunta para el día de hoy. Lee Esther capítulo 1 versículos 1 al 14. Apocalipsis capítulo 12 versículos 14 al 17 y Apocalipsis capítulo 13 versículo 15. ¿Qué paralelismos encuentras entre estos pasajes? ¿En qué se parecen la descripción que hace Juan de la iglesia remanente de Dios y la que hace Amán del pueblo de Dios? Amigos, los pasajes bíblicos ya mencionados ofrecen una visión profunda de la lucha entre el bien y el mal, así como la protección y supervivencia del remanente de Dios. Estos son algunos paralelismos y comparaciones que se pueden apreciar entre ellos. Esther capítulo 3 versículo 1 al 14. Este pasaje narra la historia de Amán, quien busca exterminar a los judíos del imperio persa. Amán intenta eliminar al pueblo de Dios, pero sus planes son interceptados y frustrados gracias a la intervención de la reina Esther y el temor de Asuero. La universalidad del ataque
y la protección divina son temas centrales. También refleja la amenaza que representa la oposición al pueblo de Dios y cómo, a pesar de las dificultades, Dios cuida de su remanente. Apocalipsis 12, 14 al 17. Aquí se describe a la mujer que huye al desierto, donde Dios la cuida por 1260 días, simbolizando la protección divina del remanente de Dios en tiempos de persecución y aflicción. La mujer representa a la iglesia fiel y la persecución del dragón, o sea, Satanás, refleja la oposición espiritual contra el pueblo de Dios. La protección en el desierto y la lucha contra las fuerzas del mal resaltan la fidelidad y la supervivencia del remanente. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, este versículo presenta a la bestia que obliga a todos a adorarla y la persecución contra los santos. La bestia simboliza la oposición satánica y persecución que intenta acabar con el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Ahora vamos a ver el paralelismo y las similitudes entre estos pasajes. Por ejemplo, hay persecución y oposición. Tanto en Esther como en Apocalipsis, el pueblo de Dios enfrenta una amenaza grave por parte de fuerzas hostiles. Amán en Esther, el dragón y la bestia en Apocalipsis. Y todo tiene que ver por la adoración. Amán buscaba ser adorado. Satanás busca que lo adoren y encuentra oposición en el pueblo remanente de Dios. En segundo lugar está la protección divina. En Esther, el cuidado de Dios para salvar a su pueblo se manifiesta a través de la intervención de Esther y la reversión de los planes de Amán. En Apocalipsis, la mujer es protegida en el desierto y Dios cuida del remanente fiel. En tercer lugar está la fidelidad del remanente. En Esther, los judíos permanecen firmes a pesar del peligro. En Apocalipsis, la iglesia fiel persevera en medio de la persecución. Y por último, triunfo final. En Esther, la victoria final es para los judíos. En Apocalipsis, la victoria final del pueblo de Dios sobre el mal es garantizada por Dios. Así que vemos la comparación entre la descripción de Juan y Amán del pueblo de Dios. Amán ve al pueblo de Dios como un obstáculo y un enemigo que debe ser eliminado, describiéndolos en términos de amenaza y diferencia, con una actitud de odio y persecución. Juan en Apocalipsis describe a la iglesia remanente como un pueblo que, aunque perseguido y vulnerable, es protegido por Dios y finalmente victorioso. La visión es de esperanza, fidelidad y la promesa de la supervivencia y victoria final. Ya finalizando, ambos textos muestran una lucha entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, pero difieren en la perspectiva. Mientras Amán ve a los judíos como obstáculos a eliminar, Juan revela que, a pesar de la persecución, Dios reserva un remanente fiel que será protegido y llevará la victoria final. El diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos, refuta su pretensión de supremacía total. Dice la sierva del Señor que una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en el ejemplo de execración universal. En el conflicto de los siglos, página 673. Por último, amigos, piensa en las cosas pequeñas que ponen a prueba tu fe ahora. Si cedes en esas cosas pequeñas, ¿qué harás en la hora de la gran prueba? Es una pregunta para que tú puedas
analizarla toda tu vida. Si cedes ante las cosas pequeñas, el día de reposo, un trabajo en el día de reposo, una mujer que no te conviene, un hombre que no te conviene, si cedes ante estas cosas, una mentira, un engaño, ¿qué harás en la hora de la gran prueba? Amigos, hemos finalizado nuestro estudio de hoy. Te esperamos mañana para más. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Comparte y suscríbete a nuestro canal. Será hasta la próxima.